Muy buenos días, estamos para el portal ¿Y usted cómo hace patria? De Facebook con el doctor Gregorio Elhaz Pacheco, actualmente secretario general de la Corporación del Senado de la República de Colombia. Lo entrevistamos a él ¿por qué? Porque es una persona que ha tenido una experiencia muy amplia desde su juventud en el trasegar político y nos va a estar contando cómo se hace patria desde el servicio público, desde el servicio a la comunidad. Doctor Gregorio, buenos días. ¿Cómo son sus inicios en la política? ¿Cómo se mete usted a la política sabiendo que usted nació en una parte, se crió en otra, se formó en otra ciudad y hoy en día pues usted es un cachaco que le ha tocado defender a la institucionalidad? Cuéntenos un poco acerca de esa historia. Gracias, Martín. Primero, gracias por lo de juventud. Me siento honrado. Yo ya tengo 59 años de edad. Y lo de cachaco te lo regalo porque la verdad yo me siento caribe. Yo me crié en San Juan del Cesar, en La Guajira, y de ahí he sido y soy. Sin embargo, la familia materna Pacheco, nuestra, es de Popayán, raizales de Popayán. Entonces allí fue donde tuve oportunidad de terminar el bachillerato, hacer la carrera universitaria en la Universidad del Cauca, me gradué de abogado y empecé una carrera que todavía no termina de servicio público. Mi primera posición, gracias al doctor Aurelio Iragorri, entre otras cosas, fue la de vicecontralor municipal de Popayán. Después trabajé en la personería de Popayán como personero 2 veces, 2 periodos. De ahí pasé a la gobernación, a la Secretaría de Educación, después trabajé en la Secretaría de Hacienda y desde el año 92 estoy acá en el Senado de la República. Hasta el 95 estuve trabajando como asesor de la presidencia del Senado y del 95 al 2012 fui secretario general de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, recién creada, y a partir del 2012, en agosto, la plenaria de la corporación tuvo la decisión de escogerme como el secretario general del Senado y aquí he estado desde esa época en una elección y 2 reelecciones, cada periodo de 2 años. Precisamente lo entrevistamos por eso, porque el doctor Gregorio le ha tocado pasar por muchas cosas, muchas dificultades, y en ese trasegar, para usted, ¿qué es lo más difícil de defender lo institucional, lo legal, como servidor público que tiene que darle cuentas no solamente a la comunidad, sino al país entero? Bueno, eso tiene mucho que ver como le enseñan a uno en la casa a ver las cosas y hacer las cosas. Son asuntos que tienen que ver con la ética. Para mí no ha resultado supremamente difícil enfrentarme todos los días con mi propia conciencia en el sentido de que hay que hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien no solamente es en lo material, sino también con apego a la norma, sobre todo uno que es abogado. De tal manera que sí se encuentra uno con dificultades en el camino porque no todas las personas van caminando al mismo ritmo de la legalidad. Se encuentra uno gentes que por desconocimiento o a veces por mala fe tratan de hacer desviar las cosas hacia un camino que no conviene. Por eso yo sí vivo muy orgulloso de la formación que recibí tanto en el seno de la familia, en la primaria en San Juan del Cesar, en el bachillerato, la formación en los temas de la filosofía y por supuesto en la Universidad del Cauca. Pero yo creo que ha habido un mentor, una persona que ha marcado lo que yo he podido ser en el servicio público desde el principio, y es Aurelio Iragorri Ormaza. Él ha sido mi maestro, mi guía, mi protector en muchas dificultades y mi mentor, porque a él es que yo le he ido cogiendo el paso en términos de que hay que hacer las cosas bien, que hay que ser eficiente, que hay que ser honrado, que hay que ganarse el título de honorable todos los días, hay que ganárselo paso a paso, que hay que prepararse mucho para el éxito, que hay que estudiar, que uno no se debe quedar simplemente en la apariencia de lo formal, sino que tiene que ir al fondo. Pero también hay un contenido muy grande de cultura payanesa, de cultura caucana, es ese sentido un poco cristiano de la humanidad, del humanismo, del tratamiento con la familia, con las personas cercanas y claro, una muy clara vocación de servicio a la comunidad, pero más que todo a la comunidad aquella desvalida,
que no tiene quien hable por ella, que a veces no tienen ni con qué desayunar, que son víctimas de las desigualdades, de las inequidades, de una sociedad atrasada como la nuestra, desequilibrada lastimosamente, y en eso sí puedo yo sacar pecho y decir que siempre he cumplido a cabalidad con mi deber humanístico de ayudar al que necesita. ¿Y usted cree que de esta forma usted ha hecho patria? ¿Cuál ha sido que usted cree en su interior que ha sido el principal aporte en todo ese trasegar de servidor público? Bueno, si entendemos como patria la configuración del terruño de nuestros ancestros y la sociedad actual que nos da cobijo, yo creo que más que he hecho desde que entré al Senado, desde el 92, entre la etapa de ordenamiento territorial también ayudé muchísimo a la configuración y conformación de lo que hoy es la legislación de ordenamiento territorial, a los grandes estudios se hicieron en esos 20 años, se avanzó muchísimo en la tarea con muchos ministros, con muchos presidentes. Sin embargo, ya en términos mucho más rigurosos de patria, no hay duda que mi trabajo en la Secretaría General del Senado está muy cercano a eso. Quiero decir, uno tiene que estar pendiente de que la Constitución se cumpla todos los días, cada paso. Tiene que estar pendiente de que no se manoseen los principios, los valores, las reglas que están allí contenidas. Tiene que estar pendiente que aquello que es el producto legislativo, básicamente las leyes y el control político, sea en lo posible perfecto, porque eso y no menos es lo que la comunidad merece, que las cosas se hagan demasiado bien, al dedillo de todo aquello que tienda a la excelencia. Y eso pues a veces causa problemas, le genera a uno dificultades, incomprensiones, contradictorios gratuitos que uno también aprende a ir superando en la medida en que tiene la seguridad del conocimiento y que la experiencia le ayuda también a aquilatar un sentido de seguridad que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Precisamente, yo llevo más de 10 años conociendo al doctor Gregorio y me atrevo a decir que es una de las personas que más sabe de ordenamiento territorial. ¿El país está ordenado territorialmente, políticamente, socialmente? ¿Cuál es su opinión acerca de eso, doctor Gregorio? Bueno, ese es un tema muy complejo, Martín, y me parece que me estás metiendo en una emboscada conceptual. El ordenamiento tiene diferentes facetas. El ordenamiento territorial es muy complejo, tiene componentes distintos. Del que nosotros hablamos y del que habla la Constitución es el ordenamiento político-administrativo. Vale decir, la distribución del poder del Estado en el territorio. Eso se concreta en cuáles son las entidades territoriales que existen o deben llegar a existir. La Constitución nos habla de municipios, distritos, provincias territoriales, departamentos, regiones territoriales y el ente nacional. De esas, ni las provincias territoriales ni las regiones territoriales han podido existir. Los distritos ya existían antes de la Constitución, municipios y departamentos, los municipios desde siempre, desde antes de la República ya habían municipios, y los departamentos después de la experiencia federalista de Tomás Cipriano de Mosquera, un payanés, tal vez el más grande en la historia político, militar y legislativa de Colombia, de Coconuco, Cauca, un hombre grande, 4 o 5 veces presidente de Colombia. Ese es el que todavía no terminamos de configurar, porque se trata de diseñar todo ese mapa de cuáles son los niveles de gobierno y al mismo tiempo diseñar cómo se le van a distribuir las responsabilidades, de qué se va a ocupar cada uno. Por ejemplo, el municipio se ocupa del agua, del aseo y de la energía eléctrica, de la iluminación pública. El departamento se encargará de la educación, de la salud, de otras cosas de nivel superior. Y así sucesivamente, entre más complejo, más arriba. Entonces tenemos el nivel, el mapa, tenemos la responsabilidad y aquí es donde viene el cuello de botella. No se tienen los recursos, porque tenemos nosotros una disfunción entre el modelo territorial que dice la Constitución y el modelo de gobierno que también dice la Constitución, que es centralizante. Es el presidente de la República, la máxima autoridad política, administrativa y militar, concentrado en una sola persona. Es el jefe de Estado, es el que nos representa a nivel internacional. Entonces, eso hace que no haya una armonía, una sintonía entre lo que dijo la Constitución del 91, que se ha tratado de construir más o menos, y lo que hay y que había desde antes,
que es un régimen centralista de república unitaria, en donde los poderes están concentrados en un solo ente, que es el ente nacional. El Congreso de la República, mire que las asambleas no legislan, ni los consejos no legislan, esos son actos administrativos, el único que legisla es el Congreso, centralismo. El presidente es la máxima autoridad. Los tribunales departamentales y los jueces, ellos no actúan por su propia cuenta o a nombre de la entidad territorial, actúan a nombre de la República, que son las instituciones democráticas. De manera que mientras no se resuelva eso, el ordenamiento va a quedar incompleto. ¿Cuál es el presidente en su conocimiento y en su trayectoria que cree usted que ha hecho mejor las cosas para el país? Si nos remontamos desde qué época hasta este momento, no podría escoger uno solo, porque la mejor factura de las cosas también está amarrada, Martín, a las coyunturas que se viven en el país. Entonces uno puede decir, por ejemplo, López Pumarejo en su momento fue mejor, pero en lo que él hizo. Pero después también ha habido otros mejores en lo que les ha tocado a ellos. Es el momento histórico. Por ejemplo, Gerard Restrepo, con el tema de la reorganización estatal, que todavía hoy está vigente, fíjese usted, después de tantos años. O Alberto Lleras Camargo, en su concepto del manejo de la cosa estatal y la pulcritud del servidor público. Y así uno va encontrando diferentes retos, diferentes desafíos, y a eso le responden ellos en la capacidad que tienen y en la posibilidad que le da la configuración del poder público, el tono de la política en el momento, de tal manera que uno no puede ponerse a escoger quién ha sido el mejor. Me parece que eso es injusto porque puede dejar a algunos por fuera. Yo lo que sí puedo decir es que no ha habido peores. Bueno, ¿cómo ha visto, usted ha sido testigo aquí en el Congreso de visitas protocolarias, de momentos difíciles, y en la historia del país estamos viviendo en un momento crucial que es el proceso de la paz? ¿Cómo usted ve la actualidad política del país? Dicen que hay mucho desorden político y que puede pasar cualquier cosa en estos momentos. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cómo es su visión de país hoy en día? ¿Con la coyuntura electoral? Con la coyuntura electoral y con el proceso de paz que ha sido tan atacado y tan polarizante. Yo creo que es un hecho evidente que ya el proceso de paz con la FARC, concretamente, ya cumplió la etapa más difícil, que fue la primera, que entre otras cosas, comparado con el resto de experiencias en el mundo, fue rápida, que es la de llegar a la suscripción de los acuerdos, y en eso la historia tiene que hacerle el reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos de que logró sentar a las FARC y ponerlos a firmar un acuerdo de paz, traerlos y recuperarlos al ejercicio de la democracia dentro de las instituciones y a través de las urnas. Yo creo que eso es un hecho gigante que no tiene comparativo de aquí hacia muchos años hacia atrás. Pero falta terminar de hacer lo que llaman implementación, es decir, todo el diseño institucional y normativo de lo que se acordó en esos 5 grandes asuntos que están contenidos en el acuerdo. Y desde luego entonces vendrá, yo creo que la parte más difícil en el futuro, que es la de ir haciendo realidad. Por ejemplo, el tema de narcocultivos, el tema de narcotráfico, bueno, está ahí en el papel. Se puede hacer legislación, pero hay que ejercer eso, hay que aplicarlo, hay que convertirlo en realidad. Liberar al campesinado, a la gente de las costas colombianas, casos más dramáticos de Tumaco y Buenaventura, no puede haber de todo ese yugo de un circuito económico ilegal, porque al fin y al cabo el tema no es ni siquiera moral, que lo es, ni económico, sino de la forma como la gente se ve obligada a buscar esas alternativas ilícitas porque no tienen otra forma digna de vivir y tampoco es que mejoren su estatus. Por eso me atrevo a asegurar que ese tema de lo del narcotráfico, los narcocultivos, la sustitución, la erradicación, el desarrollo de esos territorios, tendrá que pasar mucho tiempo para verlo coronado. Pero hay otras cosas que sí, como por ejemplo su participación en el Congreso de la República. Ahí están 10 curules para las FARC. Y van a entrar a trabajar como senadores y representantes el 20 de julio. Eso es un hecho inevitable, eso nadie puede oponerse a eso porque es que eso está así y así se acordó y así se va a cumplir. Tenemos unos temas
como de participación del Estado mucho más eficiente en el progreso y desarrollo económico, tecnológico de las zonas agrarias y campesinas. Bueno, eso hay que, en el acuerdo está, en la legislación está, falta verlo en la realidad, pero es que eso no se puede hacer por arte de magia, necesita tiempo. ¿Y eso cómo lo enlazamos con el tema de la coyuntura? Mire, Colombia es una organización estatal y una sociedad que ha superado todas las dificultades que la política le ha podido presentar. Ahí está el ejemplo del Frente Nacional, que fue una solución a una violencia entre los partidos más antiguos. Pienso que la campaña electoral exacerba los espíritus, pone a la gente a decir muchas cosas que a veces no corresponden con la realidad, pero al final de cuentas, sea quien sea que salga victorioso, tiene que atenerse a un diseño institucional, a una constitución política, a una legislación que está vigente, de la cual no se puede salir. Y lo quiero decir con claridad, ¿se atribuye a algún candidato el deseo de hacer una constituyente? Pues resulta que ya en Colombia, después de la experiencia de la constituyente del 91, en la actual, en la que se tiene que meter el que gane la presidencia, pues no se puede convocar una constituyente directamente, tiene que ser por una ley del Congreso de la República y no puede ser a tiempo indefinido y tiene que ser con unos temas absolutamente establecidos, delimitados. Luego, eso tampoco es un fantasma al que haya que tenerle miedo. Si esa resulta ser la fórmula, que alguien la proponga, el Congreso la apruebe y el pueblo salga a votar, pues no puede ser sino benéfico, porque te digo, hay una fortaleza institucional construida por todos nuestros antepasados, por los partidos políticos, por los líderes, por los dirigentes, por las familias, por las personas individuales, por el aparato educativo, por la justicia, por el derecho, que no hacen posible que quien quiera, por más deseo que tenga, venga a trapear el país con las instituciones. No, eso no es posible. Se la tiene que ganar dentro de la institucionalidad, en las urnas. De tal manera que yo veo con tranquilidad. ¿Sabe qué? Sí es muy importante que la gente salga a votar. Eso sí es muy importante porque eso le da legitimidad al resultado. Y es donde está el poder, ¿no? El que es, claro, una votación exigua, escasa, precaria, pues no da tanta legitimidad para hacer cosas importantes como sí lo da una votación grande, masiva, robusta, que permita decir el pueblo, pero el pueblo me apoyó. Si la gente sale a votar, vea, sí voten en blanco, pero hay que votar, porque el que no vota, el que hace abstencionismo, después no tiene ningún derecho a reclamar que salió elegido X o Y mandatario y resultó que no era el que esperábamos, porque ¿para qué desperdició su oportunidad? Se la dio la democracia y no acudió, como hay gente que se levantan a las 3 de la tarde, faltando un cuarto para las 4 van saliendo a coger el transporte y desde luego llegan a las 4:05 al puesto de votación y ya está cerrado. Y ese no es como los bancos, que si lo coge a las 4 de la tarde adentro, ahí se queda y lo atienden, así salga a las 9 de la noche. Si no entró a las 4, no votó. Pero no por culpa del registrador, ni de los partidos, ni de los candidatos, por culpa del que no se levantó temprano a votar. El que quiere votar se levanta temprano, sale con su familia, así esté lloviendo, almuerza por allá afuera, no en la casa, deposita su voto y espera los resultados. Y ese es el que tiene derecho a criticar después si el gobierno salió equivocado, malo, pésimo o bueno, pero no el que no votó porque desperdició su oportunidad. Entonces no puede ser tan conchudo de no ejercer su deber de votar y encima criticar a los que salieron elegidos. Doctor Gregorio, para ir terminando y agradeciéndole de antemano pues su conocimiento, que podemos aquí durar horas hablando de 1000 temas, ¿cuál es su mayor satisfacción como servidor público? De que usted diga, me siento orgulloso de esto o aquello. La más reciente, porque han sido varias, pero no puedo pasar de pedante, fue cuando la más reciente elección de secretario general fue una votación unánime. Todos los 102, todos los que estaban presentes, senadores en la plenaria del Senado, votaron por mí. Y es decir, todos los partidos políticos, liberal, conservador, centro democrático, partido de la U, que es mi partido, el centro democrático, Opción Ciudadana, el Partido Verde, el Polo y los indígenas. Para mí eso fue una
un reconocimiento a mi tarea, a mi empeño, pero también una exaltación que me hace la plenaria, todos los partidos en donde habían como 12 millones de votos representados en cada uno de ellos, que tuvieron ese momento de decisión política, y en esa medida también me he sentido comprometido a responderle a todos 102 por igual, en la misma manera, con el mismo empeño, sin tener preferencias, siendo imparcial en las decisiones y ajustándome siempre a la norma jurídica, que es la única guía que uno puede tener en este cargo. Se puede decir que Gregorio Hash tiene más amigos que enemigos, y su mensaje para los servidores públicos ante tanta crítica destructiva que hay, ante gente que solo está esperando el detalle malo para caer encima, pero de lo bueno nunca habla. ¿Cuál sería su mensaje? Yo no reconozco enemigos. Me parece que a veces surgen contradictores legítimos o ilegítimos, pero enemigos no. Yo lo que sí creo que he cultivado una gran cantidad de personas que están cercanas, que colaboran con uno, que le dan un consejo oportuno, que evitan que se equivoque. Lo hago, consulto con mucha frecuencia a personas de mucha experiencia que han pasado por estas vicisitudes para que me indiquen qué debo hacer. Estudio mucho. Yo afortunadamente soy un lector insaciable y eso me permite estar al día en los temas jurídicos que son muy copiosos. Por lo tanto, me permite eso decir, mire, uno como servidor público tiene que ser leal. Se lo digo a los pasantes que llegan aquí a practicar y a hacer sus requisitos para graduarse. Uno tiene que ser leal a la institución donde está, pero también leal a la legislación que lo rige. No puede esperar un resultado positivo, favorable, si se va a dar contra los bordes del Código Penal. Eso no tiene sentido. Y que se preparen o nos preparemos permanentemente. Uno tiene el deber y la necesidad de estarse actualizando. Es como el médico, como el odontólogo. Nosotros los abogados y los servidores públicos tenemos una obligación de estar al día, y más en este país, que es un país de legislación, de la que quiera. Hay cantidades ingentes de normas para el mismo caso, a pesar de los esfuerzos que se han hecho de eliminar normas inútiles, seguimos produciendo una cantidad importante de leyes, unas más eficaces que otras, unas más útiles que otras, pero todas hijas de la misma mamá, que son el Senado y la Cámara, de manera que a eso también hay que ser leales y desde luego aspirar a mejorar. Yo creo que aquí en Colombia hay una injusticia, y es que no existen, de verdad, no existe el sistema de la ingreso y permanencia del servidor público en términos de una profesionalización del servicio público, sino eso está atravesado por muchas circunstancias que uno puede conocer en el transcurso en el paso del tiempo y de los cargos que va ocupando. Si nos preparamos mejor, tenemos el deber y el derecho de esperar mejores resultados. Lo que no puede suceder es que uno siga haciendo las mismas cosas de la misma manera que las hace y siga esperando resultados distintos, porque entonces así no funciona la naturaleza de las cosas. Bien, pues doctor Gregorio, queremos agradecerle su tiempo, su sabiduría, su conocimiento puesto aquí transparentemente al público. Quisimos invitar al doctor Gregorio porque es una persona que conocemos desde hace mucho tiempo. El periodismo, la opinión pública, como se dieron cuenta ustedes, él fue electo la última vez por unanimidad ante la plenaria de todos los colores políticos. Una persona que es abierta, transparente, dada a las personas, y que se da la pena por la institucionalidad, por dar un ejemplo como un excelente servidor público, como nos consta en el trasegar político corto delante de la experiencia de él. Muchas gracias. Este fue un informe de Martín Caicedo para Y Usted Cómo Hace Patria. Muy amables.